Universidad Pablo de Olavide y soy el investigador principal del grupo PAIRI Intelligent Data Analysis. Junto con mi compañero investigador de este grupo y también profesor de la Escuela Politécnica Superior, José Antonio Lagares, realizaremos esta ponencia titulada Big Data aplicado a la innovación en entornos educativos. Antes de comenzar, nos gustaría agradecer a los organizadores la oportunidad de realizar esta ponencia. Comenzaré exponiendo los diferentes puntos que abordaremos en la ponencia y después entraremos en detalle. En primer lugar, pues realizaremos una introducción de la temática que nos servirá de contextualización del tema. Posteriormente definiremos qué es el Big Data desde el punto de vista, desde el concepto del dato, por tanto definiremos qué es el dato. Posteriormente expondremos por qué Big Data en entornos educativos y por qué ahora. Abordaremos la procedencia de los datos y de dónde vienen los datos, qué podemos llegar a hacer con estos datos y qué se puede llegar a conseguir a partir de ese análisis. Finalmente, pues realizaremos unas conclusiones e introduciremos el concepto de la cultura del dato. Comenzando en esta introducción, es innegable que estamos actualmente en una era, en una revolución digital conocida como la era del dato. Sin duda, ha habido una transformación en el porqué de la era del dato, ha habido una transformación, como digo, desde el uso que se hacía previamente, por ejemplo, en entornos de Internet con el que se hace actualmente. Antiguamente, la información que existía en Internet simplemente era de consumo, pero actualmente no solo se consume, sino que se inyecta información en esta red. Esto ha supuesto una revolución bastante importante que hace que crezca exponencialmente los datos de los que se dispone. Adicionalmente, tenemos otros dispositivos móviles que tienen tecnologías que, por ejemplo, pues pueden inyectar información de la ubicación en la que tenemos y a partir de ahí pues sacar algún tipo de métrica. Creo que estamos acostumbrados ya a que nuestros dispositivos móviles o nuestra búsqueda de Internet nos recomienden compras de algunos de los productos que hemos buscado otro día, sin indicárselo así a la máquina, e incluso cuando estamos en el trabajo que nos indique cuál será la ruta más corta para llegar a casa sin nosotros haberle indicado ni siquiera haber comenzado con esa ruta. El por qué se puede hacer todo esto es porque existe una tecnología detrás, conocida como Big Data, que lo que hace es analizar la información existente para poder ayudar a tomar un tipo de decisión. En esta ponencia lo que nosotros vamos a centrar estas tecnologías, las centraremos en entornos educativos y abordaremos cómo se pueden llegar a crear analíticas de aprendizaje y cómo pueden revertir estas analíticas dentro de los entornos educativos. En resumen, vamos a ver cómo es posible aplicar Big Data con el menor esfuerzo y coste posible. En primer lugar, me gustaría definir qué es el Big Data, pues para que partamos de una base, ¿no? En definitiva, el Big Data es un paradigma pues, para definir o recoger todos los escenarios donde se realiza un tratamiento masivo de datos, ¿no? Bien, habiendo definido qué es el Big Data, el siguiente punto que vamos a tratar es definir qué son los datos. Bueno, actualmente, pues todos los dispositivos que nos rodean generan datos, ¿no? Es decir, están expulsando datos constantemente. Nuestro móvil, nuestro reloj, las bombillas inclusive de nuestra casa o incluso el coche o el vehículo que utilicemos, ¿no? Aunque normalmente asociemos el que exista un elemento tangible para la generación de datos, también todas las aplicaciones informáticas que utilizamos lo hacen, ¿no? Es decir, cada vez que entramos a consultar nuestro correo se genera un inicio de sesión, cada vez que vemos vídeos en YouTube, por ejemplo, y elegimos sobre miles de temáticas, se registran nuestros datos, cada vez que realizamos una compra en Internet también pasa un caso similar, ¿no? Y es que en definitiva los expertos han llegado a un consenso en el cual se denomina un dato, se denomina datos a toda aquella información que puede recogerse, con una característica, y es que en sí un único dato no aporta nada. Sin embargo, si aglutinamos una cantidad ingente o masiva de los mismos, pues podemos llegar a aplicar inteligencia artificial o algoritmos pues, para llegar a extraer patrones de comportamiento, ayudarnos a la toma de decisiones y, en definitiva, pues, a la extracción de conocimiento, ¿no? El caso quizás más comercial o el que hemos oído muchísimo pues, puede ser Netflix, ¿no? Donde miles y miles o incluso millones de personas, pues gracias a la interacción que tienen con sus hábitos de consumo, pues, cómo ven las películas,
qué series ven, cuánto tiempo la pausan, si se saltan los créditos finales o dejan que pasen. Pues todo este tipo de comportamiento hace que Netflix pueda recoger esos datos, tratarlos, aplicarle inteligencia artificial y predecir cuál será el siguiente movimiento de los usuarios o inclusive poder sugerir un nuevo contenido según una afinidad concreta. Bueno, estaréis pensando, has hablado de sectores que son prácticamente gigantes dentro del mundo, sectores que mueven miles de millones, ¿no? Pero ¿qué ocurre con el sector educativo? ¿Por qué ahora es posible confiar en el Big Data o introducir el Big Data dentro del sector educativo, ¿no? Pues principalmente gracias a la computación en la nube, ¿no? También es conocido como el cloud computing, ¿no? Y aunque, bueno, es bien sabido que estamos afrontando una crisis mundial de chips en estos momentos, una crisis de suministro junto a otras cuestiones internacionales, pero sí hay que decir que los proveedores cloud pues disponen de cientos, incluso miles de ordenadores totalmente disponibles pues, para tratar toda la información posible, ¿no? También cabe destacar que la nube no es cara, ¿vale? No es un recurso que sea excesivamente caro, sin embargo no es barata. Y cada vez más, directa o indirectamente, nos estamos apoyando en ella, pero siempre es recomendable que lo hagamos con un plan bien establecido pues, para evitar sobrecostes, ¿no? Si nos centramos en el caso concreto de un centro educativo, al estar en un entorno cloud, ¿vale? Un centro educativo o una institución educativa le va a permitir sobre todo reducir el coste de infraestructuras tecnológicas y esa carga económica se va a ver aliviada concretamente en este aspecto. Va a poder además llegar o conseguir servicios tecnológicos más innovadores, inclusive más asequibles. Va a permitir el tener un escalado. ¿Qué significa eso, no? Bueno, principalmente todos hemos vivido las consecuencias de la saturación de servicios durante la pandemia, servicios que están caídos, servicios que no fluyen de una manera correcta y normal. Bueno, con el escalado significa que dado un momento en concreto podemos llegar a tener una cantidad de máquinas o de recursos o de infraestructura necesaria pues para que las aplicaciones que nosotros utilicemos no se vean colapsadas según una cantidad masiva de conexiones que puedan sufrir, ¿no? También los centros o las instituciones educativas van a poder pagar realmente por lo que se esté usando, ¿no? Muchas veces se ha llegado a contratar una infraestructura mucho mayor queriendo cubrir los easy posibles, ¿no? Ahora con la nube pues es posible pagar únicamente por lo que se utiliza, ¿no? Y también asegurar pues una disponibilidad casi del 100% de los servicios informáticos que se están utilizando, ¿no? Bueno, el siguiente punto que me gustaría tratar es qué aplicaciones generan datos, siempre dentro del aula o dentro del entorno educativo como tal, ¿no? Bueno, en definitiva, a día de hoy, gracias a toda la digitalización existente, podemos recoger pues, una cantidad masiva de datos de muchísimas fuentes que se utilizan, ¿no? Concretamente, pues, existen varios grupos muy definidos que son los LMS y los SIS, ¿vale? Los LMS son los Learning Management System, ¿vale? Hablo de software como Canvas, Moodle, la propia UCT, pero existen infinidad de empresas que están apostando por este tipo de modelos y son sistemas prácticamente de gestión de aprendizaje o también denominados software de e-learning, ¿no? Orientados mucho a la transmisión de información, sobre todo de forma no presencial. A día de hoy, bueno, pues todas estas plataformas permiten gestionar de manera digital pues, todo el proceso de aprendizaje por parte del alumnado, ¿no? No solamente nos va a permitir tener el listado de alumnos, el listado de profesores, grupos, etcétera, sino también subir tareas, poder realizar exámenes, subir contenido, también pues la distribución en sí de los mismos, ¿no? Obviamente este tipo de software tiene unas características muy importantes y una cantidad de datos que se generan de por sí muy interesantes, ¿no? Hablo del registro pues, de todas las actividades y acciones de todos los usuarios en la plataforma educativa.
hablo de la posibilidad de exportar también todos estos registros para generar informes, toda la gestión de usuarios que también hemos comentado, creación de grupos, creación de listas y ejecución pues, de alta a baja y modificación de forma masiva, y también crear o es posible crear una jerarquía o, digámoslo así, unas estructuras educativas, ¿no? Pues hablo de la figura del tutor o la figura de un rol más de seguimiento hacia un grupo, ¿no? O hacia una línea en concreta, ¿no? Ya puede ser también, o inclusive roles que estén muy en cuenta o tengan muy en cuenta el desempeño de un grupo de aprendizaje en concreto. También es posible pues, tener toda la gestión de contenidos, ver qué contenidos son los más visitados, creación de categorías de los mismos, realizar actividades, como comento, de evaluación, tanto exámenes como pruebas, ¿no? Aunque los LMS tienen una cantidad masiva y de hecho han estado pues, con nosotros, están con nosotros desde hace bastante tiempo y como digo, tiene una cantidad masiva de opciones, de configuración, hay que poner de manifiesto cuál es su futuro, ¿no? O hacia dónde va el mercado en este aspecto. Y el futuro de los LMS viene muy ligado al coste de la licencia. Son software que normalmente tienen unos costes de licencia muy altos, ¿vale? No obstante, también están apareciendo en el mercado alternativas de código abierto, de código open source, que también se denomina, y que cada vez tienen más auge, ¿no? Son herramientas en las cuales el centro, con su propia infraestructura, puede dar, o siguiendo una serie de pasos relativamente sencillos, puede configurar las tecnologías open source a su gusto sin tener que pagar una licencia como tal, ¿no? También me gustaría recalcar que dentro de la plataforma educativa, o una de las plataformas educativas más importantes de código abierto es Moodle, que actualmente cuenta con más de 150 millones de usuarios. Sin embargo, a pesar de que Moodle es cada vez o tiene un auge prácticamente brutal o una adaptación, una adopción brutal, cada vez está perdiendo cuota de mercado. Y esto se debe a que existen tecnologías o software como puede ser Google Classroom o inclusive Camilo, que son quizás más modernas, tecnologías más modernas, aunque no tienen todas las características de un LMS en sí, o inclusive también me viene a la mente Canvas LMS, que aunque no tengan la misma estructura que un LMS, permite llevar la senda del aprendizaje a un ritmo mejor o un ritmo mucho más atractivo por el alumnado. También me gustaría hablar de que, por otra parte, bueno, las plataformas LMS comerciales, las que tienen una licencia por uso, como por ejemplo puede ser Blackboard, cada vez pues, está perdiendo una cuota de mercado brutal, sobre todo porque existen alternativas o bien open source o otras alternativas que he comentado anteriormente, cuyos costos, mejor dicho, pues son relativamente bajos o nulos y disponen de unas interfaces para el usuario mucho más atractivas y que les invita a consumir el contenido de una forma mucho más novedosa, ¿no? También inclusive se empieza como a ver una ola mucho más tecnológica, ¿no? Que permite pues, personalizar todos los aspectos de la enseñanza o de la formación. En este caso quiero resaltar a Tinkan API, ¿vale? Que igual bueno, es una herramienta que permite conectar pues, diferentes fuentes de datos en sí, que nos va a permitir generar un abanico o un catálogo de datos muy interesante, ¿vale? Ya que nos va a permitir conectar, pues, como digo, diferentes herramientas, inclusive nuestro LMS, pues para crear ese catálogo de datos o ese entorno Big Data como tal, e inclusive es posible utilizar herramientas o software como más orientado a la gamificación, pues para conseguir un mejor rendimiento dentro del alumnado, ¿no? Por otro lado, están los SIS o los sistemas de información estudiantil, ¿no? En este aspecto, pues también se conocen como sistemas de administración estudiantil o sistemas de administración escolar, pero bueno, es un software mucho más amplio
que los LMS, ya que proporciona pues, a una entidad educativa una cantidad de características a mucho más alto nivel, ¿no? Hablo del registro de alumnos, documentación de calificaciones, hablo de transcripciones, de resultados de pruebas, elaboración de horarios para gestión de nómina, seguimiento de asistencia o ausencia, en fin, un SIS no es como prácticamente un ERP, ¿vale? Un sistema, es decir, una planificación de recursos de la empresa, que también se conoce, un software mucho más amplio, ¿no? O un sistema mucho más corporativo como tal, ¿no? Ya que se tratan, pues, vamos a poder tener acceso a los datos también, como digo, de comedor, matriculaciones, registro de salud, transportes, etcétera, ¿no? Y en definitiva no se debe de mezclar con los LMS, ya que, como digo, es un software que tiene otra característica totalmente diferente, ¿vale? Bueno, ahora tenemos que hablar de qué ocurre en las aulas y en los entornos educativos, es decir, qué podemos conseguir con los datos una vez que ya los tenemos, qué nos va a aportar el Big Data. Bien, para ello me gustaría primero explicar qué son los algoritmos, aunque ya ha salido previamente como palabra durante el vídeo. Me gustaría dedicarle una pequeña sección, ya que un algoritmo, bueno, al final es un conjunto de reglas, de procedimientos, de instrucciones que sirven pues para procesar datos, ¿vale? Siempre todos los algoritmos van a necesitar una entrada de datos pues para generar una respuesta. Y en sí, bueno, existen una multitud de algoritmos. Hablo de algoritmos de predicción, hablo de algoritmos propiamente de la inteligencia artificial, aquellos que detectan emociones, los que detectan si los alumnos están mirando la pantalla, los que nos van a ayudar a predecir si un alumno va a suspender o a aprobar, los que nos ofrecen un contenido relacionado, etc. Pero en definitiva existe una cantidad inmensa prácticamente de algoritmos que se pueden utilizar con los datos que se recogen. Hay que destacar que los algoritmos siempre, para dar un resultado, todos los algoritmos van a utilizar datos. Esos datos siempre serán del pasado. Es decir, los algoritmos van a necesitar datos del pasado para construirse a sí mismos. Esto se denomina crear un modelo, ¿vale? Y a partir de entonces van a analizar todos esos datos, van a quedarse con aquellos datos más interesantes, los que ellos creen que de verdad les va a resultar importante para poder generar un resultado en concreto, ¿vale? Y para poder llegar a una solución. Es decir, los algoritmos tratan de racionalizar las situaciones al máximo posible. No tienen nada de sentimiento. Es decir, gracias a la información del pasado van a poder generar un conocimiento dado y dar una previsión del futuro. Un ejemplo de esto, que ya ha salido también como tal en el vídeo, es predecir la nota de un alumno, ¿no? Igual muchos docentes en este punto, lo habéis escuchado, estáis pensando que bueno, nosotros en el aula como docentes sabemos prácticamente cómo va nuestra clase, cómo va un alumno en concreto, pero igual no nos va a aportar el saber qué nota, porque ya lo vamos a saber nosotros. No obstante, sí nos va a permitir saber de esos casos límites, ¿no? Y sobre todo vamos a poder verlo a tiempo y poder tener un punto de control sobre aquellos alumnos o grupos de alumnos, pues para mejorar la educación y también mejorar el índice de aprobados, ¿no? También me gustaría comentaros que como docente pues, también nos sentimos en la obligación o tenemos la obligación de no dejarnos caer los efectos Pigmalión, ¿vale? Y es que es muy sensible utilizar este tipo de técnicas, estamos un poco vulnerables a poder caer, ¿no? Y es por ello que recomiendo utilizar puntos de control a la hora de realizar predicciones, sobre todo en la nota, ¿no? ¿A qué me refiero a puntos de control? Pues hablo de utilizar avisos, alarmas, medir un poco el abandono que tiene un alumno o un grupo de alumnos como tal, ver un poco el progreso que ha habido y ayudarnos de ese tipo de puntos de control junto con la predicción que podamos tener del algoritmo, ¿vale? Inclusive muchas veces tenemos que ir viendo si las predicciones que se van sucediendo son correctas o no, ¿vale? Ya que para validar una predicción pues prácticamente tenemos que esperar a la siguiente, ¿no?
Pero bueno, esos son casos, como comento, límites y igual existen una cantidad de usos según los algoritmos que estemos utilizando, ¿no? Algunos usos muy beneficiosos, perdón, algunos usos muy beneficiosos pues pueden ser detectar bullying, evitar peleas, predecir o ver comportamientos inadecuados o inclusive en casos de autismo para ayudar a reconocer o mediante algoritmos de reconocimiento facial, ¿no? Claro, todo este tipo de algoritmos lo que nos va a realizar es, o nos va a ayudar es a tener una decisión como tal, ¿no? Esto también se conoce como el realizar decisiones algorítmicas, ¿no? Y es que hay que destacar que un algoritmo en sí no tiene la capacidad de hacer una decisión, ¿vale? En todo caso, nos influye a tomarla como tal, ¿vale? Es decir, hay un docente o hay una persona con un rol y una responsabilidad muy concreta que es influida por un algoritmo o tiene el consejo de un algoritmo para la toma de una decisión, ¿no? Este es un punto muy importante y es que hay que tener mucha conciencia sobre las decisiones que se toman como tal, ¿no? Sobre todo porque los algoritmos no es que sean infalibles y es que en muchas ocasiones pues, está claro que un algoritmo puede tomar una decisión igual o mejor que una persona porque es o va a ser capaz de extraer el conocimiento oculto que hay en los datos. Sin embargo, a veces los algoritmos cometen sesgos, ¿vale? Y si usamos un algoritmo y no tenemos en cuenta el sesgo, podemos cometer alguna injusticia, ¿vale? El siguiente punto que me gustaría comentar es seguramente estaréis pensando, ¿qué ocurre cuando tengo un grupo de 30 alumnos? ¿Puedo hacer Big Data? ¿Vale? Bueno, el objetivo en sí del Big Data no es mirar dato a dato que generan los alumnos, aunque podríamos llegar a hacerlo, ¿vale? El Big Data debe tener la capacidad, un sistema Big Data sí tiene la capacidad para llegar a ese punto, ¿vale? La misión del Big Data como tal es poder llegar a las conclusiones que se crean según toda esa aglutinación masiva de los datos, ¿vale? No obstante, muchos de nosotros pues contamos con una clase aislada, con prácticamente pocos alumnos o con un grupo muy reducido de los mismos y quizás pues nos estamos moviendo en un ámbito de creación de datos un poco más, digámoslo así, chico, ¿no? No llegamos a ese ámbito del Big Data como tal, ¿no? En este caso entra en contexto lo que se llama el Small Data, ¿vale? Cuando utilizamos prácticamente toda una serie de algoritmos sobre un conjunto masivo de datos, lo que buscamos es extraer conclusiones, es decir, resumir la información como tal. Sin embargo, bueno, eso es lo que se denomina una de las características principales del Big Data. Si contamos con un escenario con un número menor de alumnos, pues la granularidad con la que se va a trabajar va a minimizar sobre todo el que nosotros como docentes cometamos errores o inclusive en que los algoritmos también puedan llegar a cometer un sesgo mucho mayor, ¿vale? Repito, aunque tratemos con números y veamos patrones extraños o anomalías, siempre tenemos que recordar que estamos tratando con personas, ¿vale? Con el alumnado como en sí y que es necesaria siempre la colaboración o pues de un alumno pues para entender el contexto en el que se mueve, nos van a arrojar luz a esos datos, a esas interacciones, a esa o que nos puedan aportar explicaciones y dar pues, un contexto a las anomalías o a los datos que podamos tener. Bien, el uso del Big Data o de la analítica de los datos nos impacta, pero ¿qué perfiles o qué actores también se benefician directamente del uso de todo este contexto, de todas estas métricas? Lo primero que me gustaría recalcar es la dupla del alumnado y la familia, sobre todo por diversos factores, ¿no? Es posible tener información y datos para las tutorías, pero me refiero a datos muy concretos o información muy concreta sobre el alumno, ver su evolución a lo largo del curso pues, para una asignatura en concreta, tener predicciones de notas, establecer grupos pues, para ver cómo maximizar el desempeño o inclusive crear grupos para potenciar la convivencia. Aunque este aspecto
quizás lo he orientado más al K12, ¿no? Lo que sería la ESO o el bachillerato, también es posible tenerlo muy presente de cara a la universidad, ¿vale? Dentro del rango de los profesores, otros que son otros actores que los cuales nos beneficiamos mucho, ¿no? Y es que es posible, bueno, vamos a poder recoger información, actuar y sobre todo controlar, ¿no? Ver sobre todo si los alumnos o un alumno o varios, ¿no? realizan aportaciones significativas, ¿no? Pensemos que si tenemos la capacidad de analizar todo lo que hacen, podemos ver pues cómo colaboran en grupo entre sí, analizar el comportamiento y ver esa interacción que van teniendo. Inclusive vamos a poder crear como docentes nuestros propios indicadores, pues para cada asignatura, pues para cada grupo, ver si esos indicadores se van cumpliendo y sobre todo, en definitiva, extraer patrones de los mismos, ¿no? Así vamos a poder ver si existen correlaciones, sobre todo de causa y efecto, entre los puntos de control que hayamos hecho y el desempeño de los estudiantes. También, aunque ha salido o lo hayan en parte del vídeo, la retroalimentación. Recordemos que siempre estamos tratando con personas, ¿vale? Otro rol que también se ve muy impactado por la analítica y el uso del Big Data son los directores de etapa o los directores de centro o los directores de facultad, como lo queramos llegar a ver, y es que pues, vamos a poder controlar líneas o las etapas, poder medir el desempeño de las mismas y también medir el desempeño de los profesores, ver qué funciona y sobre todo recomendar acciones, ¿vale? No me refiero a que estemos vigilados o al que estemos bajo una lupa, no tenemos nada que ocultar, sino simplemente ver que si a un compañero docente le resulta muy significativo el dar las clases de una manera, pues a través de los datos vamos a poder descubrirlo y vamos a poder ver que su manera de impartir cierto temario, si funciona, pues oye, lo podemos expandir al resto de docentes a la hora de explicar dicha materia, ¿no? También, bueno, como digo, esto no debe de generar controversia, sino tenemos que ver como un punto de partida hacia el bienestar del alumnado, ¿no? También el centro educativo, pues prácticamente, si no tiene una cultura del dato, no se va a aprovechar las analíticas, ¿vale? No se van a aprovechar las herramientas. Y aquí, pues existe una serie de escenarios muy peligrosos, de escenarios que tienen una serie de controversias, y es que, bueno, que cuando se emplea la analítica sobre un pequeño grupo o las herramientas son usadas por una pequeña parte de los profesores, pues no se consigue grandes resultados, ¿no? En cambio, si el centro o si la universidad o si la institución educativa apuesta por una cultura de datos, pues en sí la organización va a ser consciente del cambio, de todo lo que está pasando alrededor del alumnado, alrededor del centro, y se va a concebir pues esa analítica de aprendizaje como algo más, como algo necesario, y existirá un proceso pues de adopción y de integración de las mismas, siempre con buenos resultados. Bueno, como último punto me gustaría realizar una serie de conclusiones, pero más que conclusiones me gustaría ver los puntos claves que hemos tratado, ver todo lo que hemos hablado del Big Data y de la cultura del dato. En primer lugar, bueno, es posible utilizar herramientas digitales y sobre todo medir el rendimiento gracias pues, a los avances informáticos disponibles, gracias al cloud, a las tecnologías cloud, a los algoritmos en sí, y bueno, todos estos avances nos van a ayudar tremendamente a todos los actores implicados en la educación, ¿vale? Sobre todo porque el procesar los datos, el utilizar los datos, pues nos ayuda a organizar y a orientar sobre todo la enseñanza y siempre estamos buscando el bienestar del alumnado pues para que pueda realizar un aprendizaje lo más completo posible. Obviamente, como docentes, pues siempre tenemos, ¿no?, el sueño de que todos los contenidos que demos en clase o que programemos pues tengan una adopción máxima, ¿no?, y que exista un programa de aprendizaje prácticamente personalizado por cada alumno. Y quizás este es el sueño que persigamos o que prácticamente nos ayude el Big Data y las analíticas de aprendizaje a conseguir, ¿no? Recordemos, todo el conocimiento extraído del uso de los algoritmos pues nos va a permitir
a ver cómo poder ayudar al alumnado, ¿vale? Sobre todo en esos casos de poder identificar aquellos que se están quedando rezagados, pudiendo pues, prácticamente crear sendas de aprendizaje, como hemos hablado, lo más personalizada posible. Vamos a poder llegar a tener una retroalimentación con ellos, informarles y sobre todo poder ver, poder entender un poco las causas de este desastre que puedan llegar a estar teniendo estos alumnos. También, si estamos en entornos educativos como el K12, ESO, bachillerato, y tenemos reuniones con las familias a través de tutorías, vamos a poder darle una cantidad de informes o de datos más puntero o lo más puntero posible, pues, para ver un poco el estado de esos alumnos y su desempeño a lo largo del curso, ¿no? Pero no todo es negativo, es decir, si conocemos las causas, pues podemos llegar a ponerle soluciones, estableciendo, por ejemplo, un calendario, realizando un seguimiento un poco más personalizado, creando una buena planificación con el alumno o dándole las claves de dicha planificación y compartiendo o viendo un poco la adopción de los contenidos que nosotros estamos teniendo. Obviamente, repito y recalco, ¿no?, que el uso de la analítica o aplicar la analítica siempre lo vamos a hacer pues, para buscar una mejora en la educación. No obstante, existen acciones para potenciar el uso de la analítica de datos, que eso lo podemos llegar a hacer desde ya, que lo primero es utilizar aplicaciones, ¿vale? Y sobre todo entender y que el profesorado pues, se tiene que implicar y que también los alumnos se tienen que implicar en su uso. Tenemos que buscar siempre una visualización pues, para entender la realidad. Hablo de que para qué nos vale tener cientos de miles de millones de datos si no somos capaces de verlos, de ver qué es lo que está pasando. Siempre es bueno buscar informes, ¿vale? También es muy interesante utilizar aproximaciones analíticas tanto cuantitativas como cualitativas, ¿vale? Y sobre todo practicar y planificar estrategias, ¿vale? Está claro que a la primera de turno no vamos a llegar con la solución ideal, sin embargo llegaremos poco a poco o andaremos poco a poco en la senda, ¿no? Y establecer una serie de puntos de control a lo largo del trimestre o semestre, pues para ir viendo un poco o realizando acciones en base al análisis que hayamos o estemos viendo de los datos, ¿vale? En definitiva, el usar datos nos proporciona sobre todo argumentar nuestras decisiones, ¿vale? Siempre vamos a hacerlo en pos de ser lo más objetivo y efectivo posible y en definitiva evitar todos los posibles efectos Pygmalion. Bueno, todos estos puntos han sido un pequeño resumen de lo que hemos visto en el vídeo. Muchísimas gracias por la atención y por la oportunidad. Un saludo.